Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services. Soluciones integrales para la industria oil and gas. Más de 20 años brindando servicios especializados. Hot Water Oil. Operación de pozos sumideros. Pruebas de hermeticidad homologadas. Tratamiento de aguas. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña, concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Con más de 65 años de historia y el trabajo de más de 700 personas, combinamos innovación y calidad en cada producto que llega a tu mesa. Pollolín, compartir es lo mejor. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a todos los contenidos de nuestro multimedio. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Piero Agostini, srl.com.ar. El tema de este bloque es muy interesante, el camino al alto rendimiento. Para abordarlo nos acompaña Eduardo Melgin, es autor, digo bien, del libro Dale Like a tu sueño y con una amplia experiencia en posiciones gerenciales en el sector bancario. Edu, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Hola a todos. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. ¿Qué me motivó? Bueno, las primeras páginas del libro indican que es un recorrido muy personal. Obviamente lleno de experiencias positivas, negativas, de experiencias que fueron lindas, deportivas y demás. Todo eso, esa vivencia me llevó, por lo menos me motivó a poder reflejar esa manera de no renunciar a mí mismo en esos momentos de dificultad. Claro. Que los transformaste, imagino, en aprendizajes. Totalmente en aprendizaje. Bueno, eso es parte del camino hacia el alto rendimiento. Y en este sentido, trabajando varios años con deportistas, bueno, con algunos ejecutivos, un patrón que se repite mucho es que es la duda, el bloqueo ante circunstancias difíciles de cualquier persona con mucho talento, con mucha capacidad, con un potencial enorme, pero sobre todo lo más interesante es que algunos abandonan ante esas experiencias repetitivas de frustración. Claro. Ahí el tema de la importancia de la fortaleza mental, ¿no? Y cómo construirla. Exactamente. Entonces, bueno, parte del nacimiento y del objeto de este libro es marcar ese proceso, ese camino para poder lograr las metas y llevarme hacia la mejor versión de cualquier persona o hacia mi mejor versión. Claro. Eso fue básicamente lo que traté de dejar implícito ahí, explícitamente en el libro. Claro. Bueno, agrego, vos sos coach. Soy coach ejecutivo, organizacional y deportivo. Claro. Y además, la experiencia en posiciones gerenciales te habrá ayudado mucho para conocer en el terreno, digamos, las distintas situaciones que se generan, ¿no? Sí, más allá de las experiencias puntuales, por ejemplo, con 16 años tuve la posibilidad de jugar de ser seleccionado por un club grande de Argentina. ¿En qué deporte? Quedé fútbol, fútbol grande. Bueno, el final no fue el deseado, el esperado, y eso fue el principio de toda esta energía necesaria para poder transmitir algo, para que a los deportistas sobre todo no les suceda. Pero después en el ámbito organizacional, todo lo vivido, todo lo que vivo actualmente, me lleva también a entender un montón de situaciones que necesitan una mirada diferente. Claro, sí, tal cual. Yo días atrás vi la serie o la película del Dibu Martínez, y él comentaba cuando empezó a jugar en Inglaterra el tiempo prolongado que estuvo en el banco de suplentes, ¿no? O sea, bancarse esa situación, hay que... Bueno, de hecho él empezó a hacer terapia, cosa que él siempre dice que lo ayudó mucho, pero exacto, el tema de la fortaleza mental. Sí, entender cuándo es tu momento, cuándo no, pero no dejar de prepararte, no dejar de abordar este camino de una manera
bien, de una manera consciente, Claro. entender qué estoy haciendo para demostrarlo cuando la situación lo requiera. Claro. En tu libro, entre los varios temas interesantes, planteas darle play al liderazgo. Tu opinión sobre los esquemas predominantes organizacionales y qué hay que hacer para mejorar el trabajo en equipo. Bueno, lo que planteo es, desde el liderazgo actual, de acuerdo a las nuevas maneras, las nuevas dinámicas que se generan en los equipos, lo que planteo es básicamente dos puntos importantes, que es la observación y la conexión. ¿Y eso qué requiere? La observación, que es la cercanía, y la conexión, que es el diálogo. Claro, O claro. sea, necesito conocer cada uno de los colaboradores que tengo, deportistas que tengo dentro del equipo, necesito conocer cuáles son su manera de comportarse o su comportamiento visible. Pero además necesito entender parte invisible que no está a la vista como la palabra lo dice, para poder abordarlo de una manera lógica, lo que decíamos recién. Requiere, en este sentido, de liderazgos distintos, mucho más humanos, mucho más cercanos y conectados a las personas. Hoy por hoy, tanto los clubes como las empresas siguen atrapados en modelos de control, de autoridad unipersonal, donde la creencia principal es la capacidad técnica resuelve las cosas. Y si no sucede así, bueno, requiere de mayor esfuerzo. Y hoy siguen atrapados en ese modelo antiguo, y se deja de lado lo que venimos hablando de cuestiones que hacen a lo humano y hacen al proceso. Claro, tal cual. La importancia de la comunicación, no de, digamos, una comunicación unilateral, sino con un feedback, una ida y vuelta, ¿no? En este sentido, hablabas de equipos, comunicación clara, objetivos medibles y sobre todo la persona en el centro. Son como las tres variables principales a la hora de abordar un equipo. Claro. Otro de los puntos interesantes que planteas es que el rendimiento es un viaje y no un destino. Señalas en el libro. Ahora, ¿cómo se redefine el fracaso en este esquema? ¿Cómo interpretarlo? Bien, cuando hablamos del viaje, todo este recorrido, lo que cambia es que el fracaso, el error, la derrota, si hablamos en términos deportivos, pasa a ser simplemente un mero dato de información. ¿Para qué? Para que dentro de ese recorrido que hacemos nos sirva de aprendizaje. Es una información necesaria para poder aprender. Y eso que me lleva a seguir estimulando algo que hoy se requiere y que no es trabajado, que es la mejora continua. Lo mismo que dijimos recién, seguimos atrapados en modelos antiguos donde el error es penalizado inmediatamente. O sea, no hay posibilidad de fracasar. Claro. Entonces lo único que logramos en ese sentido es que la persona se bloquee, se frustre. Claro. Y en términos psicológicos lo que genera es rigidez. O sea, perdemos la capacidad de adaptación, la capacidad de fluidez, y no tenemos ni siquiera el aporte de cada uno de acuerdo a su talento, a su potencial, sino que lo definimos en base a no me equivoco, el error no está permitido, entonces yo trabajo en función de eso. Claro. Y dejo toda la otra parte creativa, de aportes, de potencial, de crecimiento, De la dejo de aprendizaje. lado. Claro, claro. Eso enriquece a los equipos, eso enriquece a las empresas, eso enriquece a los clubes. Claro. Sí, hay que salir del esquema. Si ganás, sos un fenómeno. Si perdés, no servís para nada, ¿no? Exacto. Un esquema tóxico. Sí, que tiene que ver, básicamente lo que hablabas del Dibu Martínez, tiene que ver con si no atajás, no sos bueno. Claro. O sea, lo que primero toca la fibra de uno es la identidad de cada uno. Claro. Entonces, claro. Uno tiene que tener muy claro eso, pero sobre todo las empresas, quienes gestionan a las personas, tienen que tener en claro que el potencial, el talento para poder liberarlo a una persona necesita de lugares adecuados, Claro. de entornos adecuados. Claro. Un líder no deja de ser un gestor de cultura. A ver, eso te pido un doble clic. Gestor de cultura. Es que los líderes hoy son las personas que deben crear las condiciones necesarias para que el talento fluya. Claro. Entonces, esa es la cultura. Es
de qué manera te conozco, como hablábamos al principio, de qué manera entiendo tus comportamientos, entiendo tu manera invisible, pero voy reconociendo tu talento, o hago que vos lo reconozcas para que lo pongas en función del equipo. Claro. Eso serían condiciones necesarias. Exacto. Eso es crear una cultura de alto rendimiento. Claro. La importancia de tener una radiografía de los modelos mentales, ¿no? De cada uno. De cada persona, exactamente. Claro. Y también trabajar para que esa fortaleza mental, como hablabas al inicio, también se desarrolle. Claro. La mente es un músculo, claro, y se debe entrenar. Y la dejamos de lado. Entonces yo, por ejemplo, planteo en un triángulo interesante es 3 variables: la mente, el líder y el equipo. Esas claro. 3 variables deben estar alineadas, claro. Claro. No puedo dejar ninguna de lado. Claro. Ahora, ¿cómo evitar que la búsqueda del alto rendimiento, muy válida, se transforme en una obsesión y que se dependa de la validación externa? ¿Cuál es la estrategia? En este sentido, ¿dónde está la mirada? ¿Dónde está el foco del líder, de la cultura, de la empresa? Y el foco debe estar en las personas y no en el resultado. Y eso cambia un montón la ecuación. Hoy vivimos hiper enfocados en la inmediatez, en el resultado. Hablábamos de la identidad, las personas están calificadas de acuerdo a su última venta, a su último partido, y sucede en todos los deportes, ámbitos. sí, en deportes populares. Y lo que logramos, como dijimos, es la rigidez, es el bloqueo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Dónde ponemos la energía? ¿Dónde ponemos el foco? Sobre todo donde hay que trabajar es en esos recursos que son nuestros, que son manejables por nosotros mismos. Claro. Y no en los que no dependen de nosotros. Claro. Vamos a poner en términos futbolísticos o deportivos, el árbitro es un recurso que no depende de nosotros, no tengo que poner el foco ahí. Claro. Tengo que poner el foco en los recursos que sí puedo manejar. Y ese es un cambio también de paradigma. ¿El resultado de quién depende? ¿De nosotros? No. Las empresas trabajan y los equipos trabajan en función del resultado. Claro. Arman equipos para ganar y se deben armar o unir personas para formar un equipo que como consecuencia logren resultados. Claro, tal cual, tal cual. Claro, porque hay variables no controlables. Totalmente. Que no dependen de nosotros. Claro. Y esto, volvemos al ejemplo que pusiste del Dibu Martínez, que ataje o no ataje, no depende de él. ¿De quién depende? Del entrenador de turno. Claro. Entonces, sí. ¿qué depende de él? Su entrenamiento, Claro. su capacidad, sus ganas, su energía necesaria, su motivación para poder crecer en una situación difícil, ¿no? Y esa es la fortaleza mental. Yo en el libro también planteo el equilibrio de potencial, que es la certeza que tengo, que serían mis habilidades, mi entrenamiento, todo lo que depende de mí, que para llegar a ese sueño, a esa mejor versión, tengo que transitar un camino lleno de incertidumbres, de altibajos, Claro. bueno, lo que dijimos, de experiencias Sí, negativas, claro. positivas, de entornos diferentes, de conexión con personas que a veces por ahí no coinciden con lo que yo quiero. Claro. Y una vez que yo me adapto en ese camino, seguramente confiando en esto, puedo llegar a mi mejor versión. Claro. Vos desarrollaste una app que contribuye a este camino al alto rendimiento. Comentanos brevemente en qué consiste esa app. Bueno, Sport Coaching 360 es una aplicación que hace un diagnóstico básicamente de la parte mental, emocional, cognitivo. Y se agrega competitividad, liderazgo, entorno, variables que son importantes dentro del rendimiento. Eso como parte de una radiografía. Y luego medimos lo que son los postpartidos. En el postpartido, todas las sensaciones y el estado emocional que el deportista tuvo en su momento de competir. Y esas dos instancias se juntan y después medimos algunas otras variables que se pueden incorporar, como por ejemplo la parte de dispositivos físicos y demás, pero lo que logramos hacer es entender el comportamiento en situaciones de presión de los deportistas, para poder ayudarlos de manera más simple, fácil y corta, ahorramos tiempo, a que resuelvan esas situaciones de una manera diferente. Claro. ¿Y qué mercado, por decirlo así, tiene esta aplicación? ¿Ya se está utilizando? Hace un mes que la pusimos a disposición, hoy la tienen 6 clubes y 2 clubes de básquet,
un equipo de rugby, en realidad es para todos los deportes, Ajá, bien. inclusive gimnasios. ¿Y deportes individuales también? Deportes No sé, individuales tenis, por también. ejemplo. Ujú. O para coach o para psicólogos deportivos, donde lo que logra es la variable tiempo, trabaja, ahorra y saca un montón de información que permite el abordaje de una manera diferente. Claro. A mí hay una situación o situaciones que me parecen muy preocupantes. Chicos, no sé, 6, 7, 8 años que juegan al fútbol, la presión de los padres a los chicos, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso vos? Bueno, ahí hay una línea de la dirigencia hacia los técnicos, los padres hacia los técnicos y todos sobre el chico o la chica Claro. que haga deporte. En edades muy tempranas es totalmente perjudicial porque ellos, lo que dijimos, no aprenden, no tienen herramientas Claro, emocionales tal cual. para poder resolver esa situación, y lo que termina impactando es lo que hablamos al inicio en la identidad. Ellos entienden que no pueden. Y hay un dato muy interesante que no solo que llegan el 3 o el 2% de todos los chicos que empiezan los deportes En edades tempranas. en edades tempranas, sino que en edades de 13, 14, 15 años la tasa de abandonos es enorme. No solo en Argentina, que es Brasil y Argentina son los países de mayor presión, sino a nivel mundial la tasa es bastante parecida. De mayor presión a los chicos, digamos, y de mayor 13, 14, abandono. 15 años abandonan porque no entienden cómo surfear, cómo pasar esos momentos de presión. Claro, la cuestión emocional ahí es determinante. Hay que barajar y hay que redistribuir la manera en que se trabaja con los chicos, sobre todo lo que hablamos en alguna de las preguntas que me hiciste. El foco tiene que estar en el proceso, en el crecimiento de cada uno de los deportistas y no en el resultado. Claro. Y hoy se festeja un torneo de chicos de 9 años. Es una locura, pero bueno, hoy sucede. Hay que cambiar los modelos mentales. Edu, gracias y felicitaciones por el Bueno, libro, gracias- súper interesante. Gracias a vos, gracias a los chicos de la producción y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Edu. Eduardo Melkin, autor del libro Dale like a tu sueño, el camino hacia el alto rendimiento. Pausa y seguimos.